Hola, bienvenido al Podio Semanal. Esta semana les traigo la noticia de bronce. En la categoría plata nos vamos a... Aquí comienza el Podio Semanal. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un capítulo del Podio Semanal. Esta semana le tenemos tres noticias muy interesantes, muy novedosas también, y vamos a retomar temas del programa anterior. Vamos a partir entonces con la noticia de bronce, la que nuevamente está a cargo de mi persona esta vez, y vamos a comenzar hablando del partido de nuestra selección, Chile. Chile contra Ecuador, partido difícil, partido por la 9ª fecha de estas clasificatorias, partido que se dará en Ecuador, en Quito. Quizás tendremos un par de complicaciones por el lugar, por la altura, pero es un partido que se espera que Chile pueda ganar, que pueda rescatar un punto, ya que estamos muy necesitados de acuerdo a lo que nos muestra la tabla de posiciones. Bueno, el partido viene con novedades en la formación, un par de novedades también en la gente que se va a reintegrar al equipo, a gente que no jugó los partidos anteriores, gente que no va a estar tampoco, ausencias importantes. Y también de esto vamos a ver cuál es el presente de la selección, cómo se prepara Juan Antonio Pizzi y cuáles son las novedades. ¿Qué creen ustedes entonces que nos espera para hoy un partido difícil? Bueno, a mí lo primero que me llama la atención y que quería preguntártelo a ti, porque no estoy muy informada del tema, es que me gustaría saber si es que por el tema de la altura los jugadores tuvieron en su entrenamiento alguna preparación especial, si están complicados, si es algo que nos puede jugar en contra, o si Chile está acostumbrado y la verdad es que esto no va a ser en el fondo algo que se pueda poner en contra de nosotros cuando juguemos hoy día. Bueno, exactamente. Ese era un tema muy importante, muy relevante para el combinado de Pizzi, ya que el tema de la altura no es menor. De hecho, ya cuando vamos a jugar a La Paz, Bolivia, nos complica, imagínense, en Quito, Ecuador, mucho más arriba. Por lo mismo, la selección llegó con días de anticipación a Ecuador para entrenar, para acostumbrarse al clima, acostumbrarse a la altura. Hubo un cambio también en su alimentación, en los horarios, y todo eso fue como una adaptación para poder llegar bien a este partido. Bueno, aparte de eso, viene también el cambio en la estrategia. Eso te quería preguntar yo. ¿Cuál va a ser van a haber nuevos, digamos, elementos dentro del equipo? ¿Van a traer a los clásicos de siempre? ¿Cómo va a estar esa formación que optó Pizzi esta vez? Exactamente, como dice Javier, vuelven los clásicos, por así decir, porque, bueno, primero que todo, se reintegra el capitán Claudio Bravo, que no pudo estar los partidos anteriores por un tema con su nuevo club, Manchester City, en Inglaterra, y también vuelve un muy querido por la gente, el Mago Valdivia, el dicharachero volante de la selección, que mucha gente lo estaba pidiendo, lo estaba aclamando, y nuevamente, tras la lesión de Matías Fernández, vuelve a ser necesario que esté ahí Valdivia. También vuelve Marcelo Díaz, que también estaba con una lesión importante, vuelve a jugar, y esperemos sea importante para Chile. Recordemos que el partido se jugará el día de hoy a las 18 horas, el árbitro es Mauro Vigliano, un argentino, y esperemos que esto no nos perjudique, porque los argentinos, las últimas dos Copa América, los argentinos, uno nunca sabe, pero esperemos no nos perjudique. Exactamente. Bueno, eso, quedamos atentos al partido de Chile, hoy día a las 18 horas en el Estadio Atahualpa, en Quito, y esperemos que nuestra selección saque un buen resultado, ya que estamos en la 7ª posición, Ecuador está un poco más arriba en la 5ª, pero nosotros necesitamos clasificar, somos el campeón de América vigente y tenemos que demostrarlo. Y que defender el título también. Por supuesto. Bueno, esa fue entonces la noticia de bronce. Vamos a pasar ahora a la noticia de plata. Vamos a retomar un tema de la semana pasada, vamos a retomar un tema complicado, un tema que esperábamos se diera como una solución positiva, y lamentamos un poco la noticia, ¿no? ¿Qué pasó, Javier? Bien lamentable lo que pasó en Colombia. La semana pasada le informábamos del acuerdo que había firmado Timochenko con Santos por la paz en Cartagena, Indias, y que el domingo 2 de octubre se votaba el plebiscito que en el fondo definía este acuerdo, que en el fondo contaba con el respaldo ciudadano, y lamentablemente dentro de un duro revés para el gobierno y también para las FARC, la gente dijo que no a este acuerdo de paz con un 50,21%. Lo que llama la atención lo que más, digamos, destaca dentro de esta derrota para el gobierno es la baja convocatoria que tuvo la votación. Solamente un 35% del padrón electoral completo votó. O sea, eso quiere decir que el no ganó con un 15% de todos los votantes colombianos en el fondo. En eso justamente me quería detener yo, porque es lo mismo que pasa un poco con las elecciones en Chile, con esto de que el voto sea si es que la gente quiere o no, optativo, voluntario. Y ahí también creo que se muestra, sobre todo en este caso más que nunca,
que es un sistema que no funciona bien, porque la verdad es que estamos hablando de un tema súper importante internacionalmente, para los colombianos sobre todo, y la verdad es que haya votado tan poca gente, creo que es un deber cívico que todas las personas que viven en ese país, que son totalmente afectadas por este tema, deberían haber ido a votar, obviamente, porque no, o sea, no es un tema cualquiera, es mucho más importante que la elección de un presidente, o sea, me llama mucho la atención eso y también me hace compararlo con la situación que pasa en Chile respecto a este sistema que, según mi opinión, no funciona bien. Hay varias explicaciones que podrían, en el fondo, dar una respuesta a esa baja convocatoria y a esa baja participación ciudadana. En el caso de Colombia, por ejemplo, durante el fin de semana hubo tormentas bien fuertes en la costa caribe de Colombia, lo que provocó que mucha gente no quisiera votar, que las mesas tuvieran que cerrar antes, incluso se pidió cambiar la fecha y el Consejo Nacional Electoral dijo que no. Pero también hay varias cosas que se pueden leer, digamos, del mismo rechazo de los colombianos hacia el acuerdo. Algo que es bastante llamativo, por así decirlo, es que las zonas centrales de Colombia, que son las menos afectadas, digamos, por la guerrilla, votaron que no. En las zonas donde está la guerrilla, donde en el fondo la gente sí tiene problemas, votaron que sí al acuerdo. Entonces, en el fondo, claro, uno dice, ¿cómo puede ser que la gente que no vive ahí, que no está, digamos, tan marcada por el conflicto, no apoya a la gente que sí lo está, que sí está afectada? Pero hay un tema que ha, en el fondo, ocupado toda la opinión pública en Colombia, es el tema de la justicia transicional, que era una de las partes del acuerdo que lo revisamos la semana pasada, que en el fondo era una cierta regalía o garantías para las personas de las FARC, para los guerrilleros que confesaran sus crímenes. Claro. Entonces, en el fondo, no iban a pagar con cárcel. Y eso fue lo que finalmente terminó molestando a los colombianos, que también fue la piedra angular que ocupó Uribe, que estaba en contra de este acuerdo, el expresidente de Colombia, para en el fondo hacer una campaña hacia el no. Bueno, con respecto a esto que comentas tú de Uribe, del expresidente de Colombia, y de las aprensiones que tiene la gente, porque es verdad, la gente que votó por el no, tiene un par de aprensiones con las facilidades, por así decir, o los acuerdos que va a tener la gente de la FARC, porque obviamente van a tener un par de como indemnizaciones, por así decir, un par de llegadas de dinero, de bienes extra, y la gente cree que quizás no es meritorio, que no se lo merecen porque era la gente que estaba como aportando a que haya guerrillas dentro de Colombia, y esto es un tema como de criterio, más que nada. Y con respecto a lo que tú mencionas de Uribe, hubo una reunión donde se toparon Uribe con Santos, la cual fue histórica en los últimos años porque no se encontraban desde que Santos era parte del gabinete de Uribe, y hubieron declaraciones. Te leo un poco la declaración de Uribe. Es mejor la paz para todos los colombianos que un acuerdo débil para la mitad de los ciudadanos. A lo que Santos respondió, la paz en Colombia está cerca y la vamos a alcanzar. Es súper difícil que un gobierno predecesor, por así decir, al que está actualmente, digo, esté tan en contra y el actual esté muy a favor. Como que la gente igual por ese lado también puede estar como indecisa y no saber bien a qué decidirse. Es un poco complicado. O sea, esto yo lo digo más a título personal, pero acá ha hablado Andrés Pastrana, que es otro presidente que también intentó hacer unos diálogos con las FARC, diálogos que fueron absolutamente negativos para Colombia. La FARC obtuvo más poder, más terreno, se incrementó el conflicto. Santos tampoco logró hacer nada. Entonces, en el fondo, esta era la única carta real a la que ha llegado algún gobierno, algún presidente, da lo mismo el color político de ese presidente, pero esta era la única solución real y concreta que tenían los colombianos. Y en el fondo, la declaración de Santos, el encuentro que tiene Santos con Uribe viene a acentuar eso, que en el fondo acá Santos, aunque haya perdido el plebiscito, sí va a quedar como una figura histórica de que fue el acuerdo más cercano a la paz. Y él dijo, la paz se va a establecer en el fondo, y también es lo que dice Timochenko, que él también dijo, acá lo que prevalece es la paz. El plebiscito no dijo que le da lo mismo, pero sí en el fondo que no era una garantía para la paz. El cese al fuego está, no van a volver a enfrentamientos frontales. Lo que no corre, digamos, en el fondo son las indemnizaciones, son las ayudas económicas hacia los guerrilleros y la justicia transicional. Pero en el fondo eso hay un nuevo comité político en el fondo que fue citado por el presidente que busca rearmar otro acuerdo y ojalá poder ver la paz antes de que termine su gobierno. Sería lo ideal, po. Bueno, todavía queda mucho por saber qué es lo que va a pasar. Queda mucha agua por correr todavía en Colombia. Exactamente. Ojalá que sean buenas noticias lo próximo que le informemos en otra edición del Podio Semanal. Y ahora vamos a pasar a la noticia de oro. Volvemos a nuestro país con la noticia más importante esta semana, donde tenemos la votación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que busca despenalizar el autocultivo de la marihuana privado y al mismo tiempo su uso medicinal también.
Esta semana tuvimos noticias importantes, ya que solo 3 de las 81 indicaciones que tiene este proyecto fueron votadas. Y lo más importante a destacar de todo esto que pasó es que en medio de un áspero debate entre los integrantes que participaron en esta instancia, tenemos que desestimaron y rechazaron la indicación que buscaba prohibir el autocultivo en los hogares. O sea que ellos buscaban que a través de proveedores, las asociaciones que tienen estos cultivos de marihuana, en el fondo se lo pasaran a las personas, pero lo que se votó ayer fue que no, que realmente las personas tienen derecho a tener sus autocultivos en sus casas. Pero el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados destacó que el rechazo de esta indicación de este proyecto de ley en el fondo sigue siendo peligroso y sigue siendo un tema preocupante. ¿Por qué? Porque lo que se quiere buscar con este proyecto de ley es terminar con los dealers, con la venta ilegal de la marihuana, en el fondo la comercialización de esta planta. Entonces, ¿qué pasa? Que todavía existe el miedo de que las personas, al tener el cultivo en su casa, pero por ejemplo el vecino no lo tiene, esta persona igual le pueda vender o la planta o algunos gramos. Entonces, en el fondo, eso es como el tema que está siendo complicado en este minuto, pero aún así la Cámara de Salud, la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados rechazó esta indicación y está garantizado el autocultivo para todas las personas que quieran hacerlo. En el fondo se aprueba eso. Y sin embargo, respecto a este proyecto de ley, todavía quedan 78 indicaciones que no han sido votadas, que no se sabe qué va a pasar y que son temas bastante importantes. Por ejemplo, está el tema de cuánta cantidad de marihuana puede portar una persona y justificar en cuánto tiempo va a consumirlo. Entonces, ¿qué pasa? A ti te puede parar un carabinero en la calle, tú andas con 5 gramos de marihuana y tú puedes justificar que esos 5 gramos los vas a utilizar en un tiempo de 5 meses, por ejemplo. Pero ¿quién sabe si después esa persona se va a la casa de un amigo y consume esos 5 gramos ese mismo día, por ejemplo? Entonces, depende todavía, claro, ya tenemos algo importante, se despenaliza el autocultivo, tenemos un avance que es lo más importante, pero todavía quedan temas para que este proyecto de ley realmente se apruebe y tengamos una ley que en el fondo supere a la ley 20.000 y que tengamos claridad de qué es lo que los chilenos pueden o no pueden hacer con la marihuana o el cannabis. No sé qué opinan ustedes. Bueno, yo he escuchado hartos comentarios de hartos parlamentarios, sobre todo de Carla Rubilar, que es una de las personas que en el fondo ha llevado adelante este proyecto de ley. Ella es médico y ella habla que en el fondo esta ley lo que no busca es que se exacerbe el consumo de la marihuana y que en el fondo legalizarla por completo, sino que lo que busca es dejar de perseguir al consumidor para empezar a perseguir al narcotraficante en el fondo. Que en el fondo lo que pasa hoy día es que el consumidor está siendo como víctima de persecución y no el narcotraficante. El narcotraficante sigue igual. Claro. En el fondo, yo no sé cuáles son las repercusiones que puede tener como el área de salud esto, sobre todo con las personas que son adictas, pero en el fondo igual creo que es un avance para la legislación. Es un buen avance porque aunque no sea como algo de urgencia, de hecho en la misma Cámara no es un proyecto que posee urgencia legislativa, ¿ya? Bueno, por lo mismo de los 81 indicadores solamente se legislaron 3. Pero es un tema importante, es un tema porque, como dices tú, Javier, hay gente que muchas veces consume de manera recreativa, de manera medicinal o del fin que estime conveniente, la marihuana la consume. Y lamentablemente es penalizada esa persona, esa gente, porque se puede creer que está traficando, que va a vender y lamentablemente no debería ser así. Hay mucha gente que se ha visto, oye, ¿sabéis qué pucha? La otra vez me detuvieron porque andaba con 2 gramos, te va a decir un compadre. Puta, ¿y qué haces con los 2 gramos? No, me iba a fumar un pito con un amigo. Listo. ¿Y qué te dijo el carabinero? No, me dijo que para adentro, que la cuestión es que con eso me armaba como 5 pitos, no sé qué. De verdad que eso pasa. Por eso, es cierto. Es que la ley 20.000 es muy subjetiva. Exactamente. Ese es el punto. Y aparte que generaliza mucho entre otras drogas, ¿cachai? Que obviamente tienen diferentes efectos que la marihuana. Entonces igual es un poco difícil y encuentro bueno que se esté modificando. Bueno, tema para marcar aquí. Oigan, yo quiero destacar algo, la cara de felicidad de Ana María Gasmuli. Sí, no, eso fascinada, se tiene que destacar. Fascinada, Sí. al fin lo logró. Años persiguiendo este fin y ahora ya va a poder cortar tranquilo. Bueno, lo que les iba a decir, lo que decía Sofía anteriormente, ahí vemos a Ana María en imágenes, fascinada. La cara de felicidad. Lo que decía un poco Sofía antes del tema del porte y el tema de la plantación de marihuana. Inicialmente este proyecto de ley estipulaba que la gente podría andar con un máximo de 10 gramos, portando, igual es harto, encuentro yo, harto, sí. y podía tener hasta 6 plantas dentro de un domicilio. Las nuevas modificaciones que se requieren o que se piensan implementar
proponen que sean 2 gramos como porte por persona y solamente una planta. Claro. Igual es un poco grande la diferencia entre uno y otro, pero creo que igual a medida que se vaya ajustando va a ser bueno. Tampoco hay que abusar, obviamente, de esto y tampoco hay que restringir tanto porque si no se vuelve a caer en la misma tendencia del tráfico. En el mismo círculo vicioso. Exactamente. Y otra cosa que me parece que no está claro cómo van a fiscalizar eso. En el fondo, si ya es legal, si ya tú puedes tener una planta en tu casa, ¿por qué motivo irán a entrar? Para ver si tenéis 1, 2, 3 o 6. O sea, en el fondo, si ya es legal, si tu casa tiene olor a marihuana, es legal, ya no van a poder entrar a tu casa así con una orden porque tu casa huele a marihuana. No, exactamente. Entonces, ese es otro punto que también creo que van a tener que revisar las autoridades de cómo van a fiscalizar esto. Eso es lo que yo creo. Para esto, igual es un proyecto que está claro, se espera tener como más o menos fijos los estatutos de cuánto, de cómo, de quién, de qué, pero hay que dejarlo bien aclarado y hacerlo de una manera pública, porque mucha gente hoy en día no entiende y no sabe en qué va este proceso dentro de la sala de diputados, perdón, de la Cámara de Diputados, y es difícil. Bueno, ayer, en el día de la discusión, los diputados Daniel Farcas del PPD y Gabriel Sibel del DC proponían lo que mencionaba Sofía, que hubiera una organización que distribuyera la marihuana. Como proveedores. Exactamente, en el fondo, como de la proveedores. marihuana. ¿Cómo funciona en Holanda? Claro. Así mismo. El tema es que para acceder a este tipo de proveedores no lo va a poder hacer todo el mundo, creo yo. Entonces va a haber mucha gente que va a decir, oye, ¿sabes que yo no puedo acceder? No me están pasando, pucha, mi dosis diaria o mi dosis necesaria de la organización que los provee, ya, pucha, voy por mi parte. Entonces, yo en ese sentido creo que estuvo bien el hecho de que no se haya aprobado su propuesta, porque creo que, como se dice, si son para fines recreativos y medicinales, y para que los que uno estime conveniente, se debe aprobar el autocultivo, en ese sentido. Claro. Así es. Bueno, la verdad es que es un tema que está todavía en la cuna, se podría decir, porque imagínense que recién se votaron 3 de las 81 indicaciones, pero por otro lado eso es bastante beneficioso porque nos va a permitir que creemos una ley que esté bien pensada, que esté bien diseñada y que al final podamos perseguir a los dealers y a los narcotraficantes y la gente que quiere consumir para su uso recreativo o medicinalmente puedan hacerlo tranquilamente y no sean perseguidos. Exactamente. Bueno, esa fue la noticia de hoy, la noticia más importante. Hay mucha gente que está alegre, mucha gente que quizás no, mucha gente que quizás esté conforme con esto, Distintas visiones. Son distintas visiones. Por ahora lo dejamos hasta ahí. Esto ha sido un nuevo capítulo del Podio Semanal. Tuvimos 3 noticias importantes. Esperemos que hoy día Chile salga con toda la cancha y pueda ganar. Esperemos que en Colombia el tema de la solución del plebiscito esté clara y también el tema de la marihuana aquí en Chile se aclare. Que podamos tener Muchas próximamente gracias una por ley. todo. Exactamente. Nos vemos el próximo jueves en el Podio Semanal. Y los invitamos a ponerle me gusta, a comentar, a compartir Exactamente. este programa. Por favor. Leo para arriba, Leo para arriba. Chao. Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Hola, bienvenido al Podio Semanal. Esta semana les traigo la noticia de bronce. En la categoría plata nos vamos a... Aquí comienza el Podio Semanal.